Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. La Iglesia hoy nos invita a celebrar una fiesta. Suena extraña esta fiesta, la fiesta de la Catedral San Juan de Letrán, allá en Roma. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y por qué en toda la iglesia se celebra esto? Resulta que nosotros de muchas maneras construimos edificaciones para diferentes propósitos. Se construye un supermercado, pues ¿para qué? Para ofrecer productos que necesite la comunidad. Se hace un intercambio comercial. Se construyen universidades para que allí salgan los futuros profesionales, para que allí egresen los futuros profesionales. Se construye un hospital, pues para que aquel que entra allí reciba un tratamiento médico de acuerdo a la enfermedad que tiene. Construimos cines para que la gente en el ocio, en el descanso, pues se divierta. Entonces, muchas veces construimos con un interés, con un beneficio, con una ganancia. Pero hay una construcción que no tiene interés, y es la construcción de la casa. A diferencia de todo esto que les he mencionado, de los centros comerciales, de universidades, de edificaciones, de consultorios médicos, pues la casa, ¿para qué sirve? Para vivir. Tú no buscas una casa por negocio. Pues si tú quieres alquilar, pero el tema que estoy tratando es para qué tú tienes una casa. A diferencia de las otras edificaciones, en la casa se hace posible la vida. Allí vivimos. Ese podríamos decir es nuestro interés, vivir. Entonces, hoy la fiesta de la Catedral de Letrán es la fiesta de la casa del Papa. Uno tiende a imaginar o a decir que la casa del Papa es el Vaticano. El Vaticano es un pequeño estado que tiene como jefe el Papa, eso es cierto. Pero el Papa sobre todo es el obispo de Roma. Y Roma tiene su catedral, así como aquí en nuestra ciudad tenemos nuestra catedral, que es el centro, la iglesia madre de toda nuestra arquidiócesis de Barranquilla. Pues bien, el Papa también tiene su casa. Precisamente la palabra cátedra significa enseñanza. Quiere decir, la catedral es el lugar desde donde enseña el obispo. Entonces, hoy celebramos la casa del Papa. Usted vuelve y puede preguntar, ¿y qué tiene que ver con nosotros eso de la casa del Papa? ¿Qué tiene que ver con nosotros acá bien lejos? Resulta que la iglesia no tenía edificaciones como las tenemos hoy, templos. La iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano, siglos perseguidas. Mataban a los cristianos, los condenaban a muerte. Cuando cesó la persecución con el edicto de Milán, allá en el 313, alguien llamado Constantino hizo un decreto de libertad religiosa, no solamente para los cristianos, sino para todas las religiones, porque se perseguía a aquel que no estuviera con el imperio. Entonces, en ese decreto se colocó una libertad religiosa en el Imperio Romano. Entonces la iglesia por fin pudo celebrar en lugares propios, sin estar escondida. Entonces regalaron una casa. Esa casa al comienzo le colocaron como nombre Jesucristo Salvador. Jesucristo Salvador. Y esa casa se le llamó basílica. Una basílica viene de dos palabras, basileos, que significa rey,
y oikos, que significa casa. Entonces la basílica es la casa del Rey Jesucristo. Esa fue la primera iglesia, el primer templo de nuestro caminar cristiano. Vuelvo a decir, no teníamos templo porque éramos perseguidos, teníamos que estar escondidos. Cuando hubo la paz con el edicto de Milán en el 313, regalaron una casa grande y ahí la iglesia se pudo reunir. Y es así entonces, queridos hermanos, que la casa del Papa nos recuerda entonces cómo la iglesia empezó a reunirse, a vivir la fe en una casa y no tenía que estar escondida. Y esto trae varios significados para nosotros. Primero que todo, porque la casa nos recuerda en el Antiguo Testamento cuando Salomón consagró el templo de Jerusalén a Dios. Él dijo una palabra: esto no es para encerrar a Dios. Dios no cabe aquí, pero necesitamos de su presencia. Dios no se puede encerrar en 4 paredes de un templo. Eso lo sabían los judíos en el Antiguo Testamento. Pero ellos tenían ese templo porque querían tener un lugar donde Dios se acercara a su pueblo. Ezequiel, cuando da una especie de profecía, él decía que del altar del templo iba a brotar agua. Y en ese brotar agua, entre más corría, más agua había. Y esa agua iba dando fertilidad a los campos hasta llegar al Mar Muerto. Y en el Mar Muerto, porque se llama así, porque ahí no hay vida, es un mar tan salado, siglos y siglos en que las aguas iban siendo arrastradas y llegaban a ese mar que no es como las playas que tenemos, sino es como una especie de lago gigante. Entonces, como el agua no salía para ninguna parte, sino que se evaporaba, entonces todas las sales durante siglos que iban recorriendo los ríos que desembocaban ahí, hizo que el mar se llenara tanto de sal que ahí no hay vida. Por eso se llama el Mar Muerto. Pues dice Ezequiel que esa agua que salía del altar llega al Mar Muerto y le da vida. Lo que Ezequiel está diciendo es que ese templo de Jerusalén se convirtió en un lugar de pecado. Ezequiel tuvo que constatar de cómo los mismos sacerdotes del templo le ofrecían culto a los Baales. Y entonces Ezequiel dice: este templo tiene que terminar. Y él promete que va a venir un templo, y esa es la visión, donde va a salir agua del altar, para que esa agua dé vida, agua medicinal, agua que da vida a lo que parecía imposible, que es el Mar Muerto. Esto nos hace recordar entonces el segundo templo, que es Jesucristo. Cristo mismo, en el texto que les proclamé hace un momento del Evangelio según San Juan, Él va a decir que este templo será destruido y en 3 días lo levantaré. Y dice el comentario del mismo evangelista San Juan: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces Cristo es el que cumple el anhelo de ese Antiguo Testamento de que tenía que haber un templo nuevo, ya no lleno de corrupción, sino un templo donde iba a brotar agua que diera vida. ¿Te acuerdas que cuando Cristo está en la cruz, qué brotó de su costado? Agua y sangre. Cristo es el nuevo templo, de donde sale esa agua medicinal para todos, agua que nosotros podemos beber, agua que bebemos desde la fe. Ese costado de Cristo es el manantial. Por allá al comienzo del Evangelio según San Juan, él mismo va a decir: en un momento de alegría, Cristo grita que vendrán ríos de agua viva, porque se cumple la escritura, precisamente de su costado manarán ríos de agua viva. Cristo es el templo nuevo. Pero tercer momento, resulta que nosotros también somos casa, somos templo, porque el mismo apóstol San Pablo dice: somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir, así como Cristo, el templo, me ha aceptado en su cuerpo, en su casa, en la fe, pues así nosotros estamos llamados a ser casa para recibir a los demás. Y así como Cristo me aceptó gratis, yo estoy llamado también a aceptar gratis a los demás, sin interés.
Nosotros somos casa, somos iglesia que recibe, como Cristo es la casa, el templo, el nuevo templo que nos recibió. Cada uno de nosotros está llamado a ser templos que reciban a los demás, templos que tengan la capacidad de acoger, de dar espacio al otro sin que tenga que darme razones. Es que tú me tienes que aceptar porque yo soy... No, sin razones, tú eres bienvenido. Resumo, queridos hermanos, lo que se ha dicho para este día. ¿Por qué se celebra hoy una fiesta sobre un lugar que es la Catedral San Juan de Letrán? Porque esa es la casa del Papa. Esa fue la primera iglesia, la madre de todas las iglesias. Porque allí nuestra fe comenzó a reunirse en lugares propios después de una larga persecución. Y eso nos hace recordar entonces que Dios quiso eso, tener una casa para poder seguir, visitar a su pueblo, no porque el templo retenga a Dios. Segundo, hemos visto que Jesús cumple la profecía de Ezequiel. Él es el nuevo templo donde brota esa agua medicinal, esa agua que da vida incluso a lo imposible que es el mar muerto. Y tercero, como yo por la fe le pertenezco a Cristo y debo ser también Cristo, ungido como Él, entonces yo también soy casa, y la iglesia es la casa donde todos son bienvenidos. Para la gloria de Dios, amén. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,